Esta tarde me acompaña Eli Feinsack, consultor, empresario liberal, demócrata y libre pensador, presidente del Partido Liberal Progresista. Recordarán ustedes que yo les había comentado que estoy invitando a todas aquellas personas que han postulado su nombre para la presidencia. En este caso es para la presidencia o para una diputación. Eli es uno de ellos y le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Evelyn. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, con toda la pata, gracias a Dios. Aquí poniéndole bonito, ¿verdad? Muy preocupado por el rumbo que lleva el país, pero en lo personal, en lo familiar, por suerte, todo muy bien. Eli, decíamos que es un estado que no se entiende. Empezaba yo por ahí. Es un estado que uno no termina de entender porque no es la pandemia, estos enredos que hay entre instituciones, ni siquiera se pueden endilgar únicamente a la pandemia. La pandemia lo que vino a hacer fue agudizarlos, visibilizarlos, pero es un estado sumamente enredado en un país pequeño, en un país de 6 millones de habitantes. Ni siquiera. O sea, 5 millones de habitantes. Yo creo que la cifra oficial debe andar por 5.100.000 o por ahí. Ciertamente, Evelyn, hemos complicado tremendamente las cosas en este país porque estamos acostumbrados a que la solución para todo problema es crear una nueva institución. Y entre más instituciones hay, más difícil, más compleja se vuelve la coordinación entre ellas, más difícil se vuelve la comunicación entre ellas. Tenemos muchísimas instituciones haciendo lo mismo, o sea, 2, 3, 4 instituciones haciendo la misma cosa, majándose los callos entre sí, ¿verdad? Y también muchísimas veces, Evelyn, también hay que decirlo, muchas veces no es que la ley impide cosas, sino que hay interpretaciones de la ley que nadie se atreve a ponerles un freno, ¿verdad? Este tema en particular del intercambio de datos entre el IMAS y el Ministerio de Educación y el Fonatel, yo no estoy tan seguro de que la ley no lo permita. Yo lo que creo es que hay una interpretación ridícula de la ley que dice que eso no se permite. El problema que se tiene es que de acuerdo con el diseño de Fonatel, para que Fonatel pueda desplegar las redes tecnológicas, para que Fonatel pueda desarrollar sus programas, Fonatel es un ente técnico, tiene que haber previo una decisión política. Es decir, el MISIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el rector, tiene que decir, ok, esta es la política pública, vamos a conectar a hogares pobres, vamos a conectar a los estudiantes. Pero para poder hacer eso, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, en el caso de los estudiantes, el Ministerio de Educación tiene que identificar cuáles son los estudiantes que necesitan esa conexión. Y se han pasado tirándose la pelota por años entre el MISIT, el MEP, Fonatel, pero al final de cuentas Fonatel está sentada esperando a que le definan, esta es la lista para poder llegarle. Y ahora, después de todo este tiempo, salen, a mi juicio, con esta interpretación. Para mí es una interpretación y no es la ley per se, que dice que el MEP, teniendo los datos de cuáles son los estudiantes y cuáles son sus números de teléfono, no le puede compartir esos datos al MISIT o a Fonatel para poder llegar a donde esos estudiantes. Parece que es un absoluto ridículo. Pero ridículos como esos, Eli, cuando vemos todo el Estado costarricense, esta maraña de tramitología y de leyes y de enredos que hay, uno dice, es como si hubiéramos diseñado un Estado para que no funcione. Y en esas estamos no solo en medio de la pandemia, sino necesitando funcionar en medio de todo esto, ¿verdad? Y simplemente no es ágil, no funciona. Mientras tanto el desempleo crece, la desigualdad, la brecha se va abriendo y uno se preocupa, uno dice, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Sí. Evelyn, el Estado costarricense ha crecido de una manera tan desordenada que incluso un político socialdemócrata, estatista, de esos que siempre para cualquier problema encuentran que la solución es más intervención estatal en vez de más libertad a los ciudadanos. Un político como Otón Solís se dio cuenta de que esto era insostenible y hace unos años propuso un proyecto de ley cerrar, que su propio partido político se encargó de enterrar, ¿verdad?
riman, pero... Cerrar y enterrar. Cerrar y enterrar. Pero ¿qué era lo que proponía Otón en ese proyecto? Me parece que es absolutamente correcto. Él decía, hay 23 instituciones en el sector social del sector público costarricense, con más de 40 programas de combate a la pobreza. Y sin embargo, no disminuye la pobreza en Costa Rica. De hecho, estamos destinando alrededor de un 13% del PIB a programas sociales en Costa Rica y la pobreza se quedó estancada. Entonces, ¿qué decía Otón? Fusionemos esas 23 entidades en un solo gran ministerio creo que él lo llamaba de asistencia social, yo no lo llamaría jamás de asistencia social, porque tenemos que erradicar ese concepto de asistencia, de que la gente necesita que la lleven de la manito como que si fueran chiquitos de 3 años para cruzar la calle. No, a la gente hay que darle independencia para que pueda desarrollar todo su potencial. Pero ciertamente hay que ayudarles a las personas a poder levantarse de la situación de la pobreza. Entonces, insisto, un político estatista de los que normalmente andan proponiendo cómo hacer crecer al aparato estatal, se dio cuenta de que esto ya es insostenible e hizo esa propuesta del proyecto de ley Cerrar. Y en la misma línea, en la misma dirección, yo he hecho otras propuestas, un ministerio de la producción, fusionando todas las entidades que tienen que ver con actividades productivas, un único ministerio de economía que fusione el Ministerio de Hacienda, el de Planificación Económica, el de Economía. No tenemos por qué tener 3 entidades que nos introducen problemas de coordinación, ¿verdad? Siempre está la duda de quién es el coordinador del equipo económico. Y cuando el presidente de la República nombra un coordinador del equipo económico, nadie le hace caso. Vea el caso de Pilar Garrido, que es actualmente la coordinadora del equipo económico. Hace tal vez medio año, ella dijo públicamente que el gobierno estaba considerando eliminar la regulación del precio del arroz, que la hace el MEIC. Esa misma semana se reunieron a escondidas el ministro de Agricultura, la ministra de Economía, con los representantes de la Corporación Arrocera Nacional, Conarroz, y acordaron no solo no eliminar, sino más bien mantener y reafirmar la regulación del precio del arroz. Y entonces uno dice, ¿y la coordinadora del equipo económico qué autoridad tiene? De hecho, Evelyn, la última vez que Pilar Garrido tuvo una aparición pública fue precisamente cuando dijo eso. Y a partir de ese momento, no sé si lo habrás notado, vos como periodista... Ha desaparecido. Se desapareció por completo, porque se dio cuenta de que tiene un título, pero que es un título nobiliario que no le da ningún poder real, ¿verdad? Entonces, esos problemas de coordinación son causados por la proliferación de instituciones en el sector público. Y sin embargo, seguimos idolatrando a los políticos que para cada problema encuentran que la solución es crear una nueva institución y ojalá también subir algún impuesto o crear un nuevo impuesto para financiarla. Ahora, me pregunta también, Eli, si esos problemas de coordinación simplemente se podrían solucionar con un gran director de orquesta que no tendría que ser precisamente el presidente, pero sí un ministro de la presidencia o un coordinador pues del equipo económico. Porque lo que no ha habido en este gobierno es coordinación entre instituciones, ni comunicación entre... El gran defecto del gobierno ha sido la comunicación, no solamente con nosotros periodistas, sino entre sí mismos, entre ellos mismos. Sí. Bueno, yo discrepo de que ese sea el principal problema. Yo como periodista y lo que veo es la comunicación, ¿verdad? Vos como economista verás otras cosas. No, ciertamente la comunicación, y yo no lo veo como periodista, la comunicación interna del gobierno es fatal. Y sí es un gran problema, pero el principal problema de este gobierno es un problema de incompetencia, de incapacidad para ejecutar, ¿verdad? Porque falta liderazgo. Falta liderazgo, falta en algunos de los nombramientos, falta nivel y calidad, ¿verdad? Hay personas que no están capacitadas para ocupar los puestos que ocupan. Tenía el equipo no lo tenía Carlos Alvarado. O el PAC. Bueno, yo creo que el PAC nunca ha tenido un verdadero equipo para gobernar y ya lo hemos visto durante 2 gobiernos seguidos. Pero más aún, a Carlos Alvarado le falta una dosis tremenda de liderazgo. Y eso sí tiene que ver con el tema de la comunicación. Él no lidera, él deja que las entidades hagan lo que se les pegue la gana. Recordá cuando se aprobó la reforma fiscal,
que requirió de un gran esfuerzo de coordinación entre entidades del gobierno, con otras fracciones legislativas, con sectores sociales, etcétera. Se aprueba y va el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social y se reúne con los representantes sindicales de la Caja y acuerda y firma un documento donde pone un espacio para que la ministra de Hacienda también lo firme, comprometiéndose con los trabajadores de la Caja a no cumplir la regla fiscal o a no cumplir lo que le ordenaba la reforma fiscal. Y esto lo descubrimos porque doña Rocío Aguilar, que en aquel momento era la ministra, se rehusó a firmarlo y dijo, no señor, yo no participé en esa reunión. De hecho se fue. Y bueno, se fue por otras cosas, pero ¿cómo se llama? Pero doña Rocío se paró y dijo, no, perdón, yo no voy a firmar esto porque va en contra de lo que se acaba de lo que este gobierno gastó tanto capital político luchando para obtener, que era la reforma fiscal. En ese momento el presidente de la República debió de haber intervenido para mediar entre las dos posiciones. Y esa mediación debió haber sido decirle al señor presidente de la Caja, don Román, se me va, porque usted actuó a escondidas en contra de aquello que este gobierno acaba de gastarse el primer año, todo el capital político para obtener, que era la reforma fiscal. Pero ahí lo dejaron. Y ahí siguen en la Caja haciendo lo que se les pega la gana. Y entonces hace unos poquitos meses salen con un reglamento para hacer todavía más difícil formalizar a los trabajadores independientes, castigar a los trabajadores independientes cuando quieran formalizarse. Y el presidente sale y hace declaraciones a la prensa diciendo, me parece una barbaridad, eso no puede ser así. Pero ¿por qué no se lo dice al presidente ejecutivo de la Caja? ¿Por qué no se lo dice a los 3 miembros de la Junta Directiva que el gobierno nombró? Entonces, hay serios problemas, o sea, hay una ausencia notoria de liderazgo de parte del presidente que no tiene el liderazgo, hay una ausencia tremenda de capacidad de ejecución en muchas instituciones de este gobierno y también, por supuesto, no existe coordinación y no existe comunicación. Hablemos de Recope, que es el tema que abordamos hoy en la mañana en Noticias Colombia y, por cierto, que nos tiene asustados porque vamos por el 6º aumento en lo que va del año. Llevamos 6 meses y este es el 6º aumento y además el presidente ejecutivo nos dice que no sabe si vienen más. Es decir, pueden venir más. Sí. ¿Cómo puede ser que en otros países del mundo la gasolina llegue a un precio estable y en Recope estamos muy, muy sujetos a los precios del crudo fuera de nuestro país? Pero es que no sabemos con qué precio vamos a amanecer mañana, y no es solo con qué llenar el carro, es que la gasolina es todo lo que hace funcionar al país. Evelyn, yo creo que, uno tiene que ser justo en la crítica también, y yo creo que lo de Recope es injustificable, es una institución insostenible desde el punto de vista, si queremos, moral. Y con 1.600 empleados en la planilla, eso, que le preguntaba yo, y honestamente, ¿qué hacen 1.600 personas en Recope? Sí. Eso es lo que la hace insostenible. Pero no perdamos de vista, Evelyn, que el precio del combustible obedece a una fórmula que a mí me parece una aberración. El precio del combustible lo debería determinar el mercado. Pero si lo determinara el mercado, la realidad es que el precio de los combustibles habría venido subiendo en los últimos meses, porque ha venido subiendo a nivel internacional. Y nosotros no producimos ni un litro de gasolina, ¿verdad? ¿Y qué hace Recope? Todo lo importante. Recope importa el petróleo al precio internacional. No el petróleo, perdón. Recope importa la gasolina y el diésel y los demás combustibles al precio internacional y entonces traslada eso a los consumidores. Ahí no está el problema. Es que si necesitamos comprar el petróleo hay que pagar el precio de mercado del petróleo. El problema está, Evelyn, en que prácticamente la mitad del precio de la gasolina que pagamos los costarricenses obedece a 2 cosas. Uno, el impuesto único al combustible, que es un poco más del 40% del precio. Y lo otro es la estructura de costos de Recope, que le agrega alrededor, entre Recope y las gasolineras que tienen un margen de ganancia y los transportistas que llevan, digamos, del plantel de Ochomogo a la gasolinera tienen otro margen de ganancia, etcétera, pero todo eso es más o menos la otra mitad del precio del combustible, ¿verdad? Entonces, tenemos ese impuesto único
que es una barbaridad. Es un impuesto que sube todos los, si mal no recuerdo, todos los semestres o todos los trimestres, de acuerdo al índice de inflación. Entonces el impuesto sube y sube y sube. Cuando el precio de la gasolina baja en el mercado internacional, el impuesto sigue subiendo. Y entonces, como dice el dicho, el dicho la casa pierde pero está contenta. No, la casa gana en cualquier circunstancia. La casa, me refiero a Hacienda, ¿verdad? Hacienda gana si el precio de los combustibles sube, y Hacienda gana si el precio de los combustibles baja, ¿verdad? Te preguntan que si llegas a ser presidente o diputado, ¿qué harías con Recope? Bueno, yo creo que Recope, como existe, como lo conocemos, hay que cerrarlo. Recope tiene una serie de activos muy valiosos que hay que preservar, y son básicamente los que tienen que ver con la capacidad de trasiego y almacenamiento. Es decir, el poliducto y todas las estaciones que tienen allá en Barranca, en Ochomogo, en Moín, etcétera, donde tienen aquellos tanques enormes para almacenar el combustible. Eso se podría manejar con una pequeña oficina de administración, que yo dudo que necesite más de 25 o 30 personas, y sí se necesita una cuadrilla de mantenimiento que esté permanentemente dándole mantenimiento al poliducto, a los tanques, etcétera, y yo no sé en este momento si eso requiere 100, 200, 300 personas. Pero ciertamente no 1.600. Pero no 1.600. Recope, que se llama Refinería Costarricense de Petróleo, o Refinadora Costarricense de Petróleo, dejó de refinar hace 11 o 12 años. Y no ha despedido a un solo funcionario del departamento de refinación. Tiene al personal intacto. Los que antes trabajaban en la refinería, que lamentablemente no tienen trabajo, pero además tiene un gerente de refinación ganando un salario bastante atractivo, ¿verdad? ¿Y qué refina? Absolutamente. Refina el café de las 3 de la tarde, ¿verdad? Que se van a tomar los empleados. Entonces, Recope, como lo conocemos, habría que cerrarlo, habría que dejar esta oficina de administración de estos activos, ¿verdad?, con su cuadrilla de mantenimiento, porque no podemos desentendernos de eso, y entonces alquilar esas infraestructuras a las empresas importadoras, es decir, a las empresas petroleras que quieran importar petróleo al país. Si mañana llega Total y dice, viene un barco con el cual voy a abastecer mis gasolineras, ¿sí? Señores del Recope, quisiera usar el puerto de ustedes allá en Moín, quisiera que me monten eso en el poliducto y que me lo entreguen en Barranca o que me lo entreguen en Ochomogo. Perfecto, el precio por utilizar eso es tanto. Usted me paga el alquiler o el peaje por pasar por mi poliducto y por usar mis bodegas de almacenaje, y es suyo, ¿verdad? Y eso lo puede usar cualquiera de las empresas. Entonces, rompemos el monopolio, abrimos el mercado para que cualquier distribuidor de gasolina pueda importar la gasolina que quiere vender aquí en el país, y nos quitamos de encima esa planilla que lamentablemente se volvió innecesaria. Él, en honor a la verdad, Alejandro Muñoz lo dijo, lo puso como parte de los escenarios, de uno de los escenarios que podría ocurrir con Recope a un mediano plazo. Eso que estás diciendo, totalmente válido, que vengan otras empresas y que haya una sana competencia. Bueno, es que eso no es para pensarlo a un mediano plazo. Esto es algo que debió haber sucedido en Costa Rica hace 20 años. Claro. Y definitivamente, Evelyn, cuando se cerró la refinería, en ese momento dejó de tener justificación legal y moral la existencia del Recope como la conocemos, y se debió haber hecho la reforma en ese momento. Eli, te preguntan si aspiras a la presidencia de la República. Sí, Eli aspira a la presidencia de la República y también a una diputación, yo lo dije al principio, por el Partido Liberal Progresista. Nada más permíteme hacer una aclaración. Estamos trabajando el Partido Liberal Progresista, que yo presido, y el Partido de Alianza Demócrata Cristiana, que preside don Mario Redondo, actual alcalde de Cartago, en conformar una coalición. Ya eso está bastante avanzado. En poco tiempo vamos a poder hacer un anuncio formal. Y entonces la idea sería que iríamos a participar en conjunto, con una sola papeleta presidencial y una sola papeleta de diputados. Entonces, ¿quién va a ser el candidato y quién va a ocupar? Todavía no está definido, pero eso se anunciará en su debido momento. Siempre desde que empezamos estas conversaciones, nuestro enfoque y nuestra convicción ha sido que lo primero es ponerse de acuerdo en el qué y el para qué. O sea,
¿para qué queremos unirnos? ¿Para qué queremos llegar al gobierno? ¿Y qué es lo que haríamos si llegamos al gobierno? ¿Y para qué, Eli? Bueno, para cambiarle el rumbo a este país, para volver para resolver los problemas que hemos dejado de resolver, del desempleo, de la pobreza, de la inseguridad. Problemas que han dejado de ser importantes para los políticos que nos gobiernan, que están más concentrados en abrir agencias espaciales y resolver otros temas que no son los que ponen arroz y frijoles sobre los platos de las personas. No, que nos preguntan que qué opina de la doble postulación, pero ya Eli está aclarando que no, que es en lo que están en estos momentos es en una alianza con el alcalde de Cartago, Mario Redondo, su partido, y su partido, y pues todavía no saben quién se va a postular para qué. Eso es algo que tienen que definir. Así es. Bueno, es algo que estamos en proceso de definir y ya pronto lo podremos anunciar. Con respecto a la pregunta específica de sí, qué pienso yo de la doble postulación, les voy a ser absolutamente franco. Yo creo que todos los candidatos presidenciales deberían ir en doble postulación. De manera que si no ganan la presidencia de la República, se conviertan en los líderes de sus fracciones en la Asamblea Legislativa, y entonces eso facilitaría enormemente el diálogo. Ve lo que pasó al principio de este gobierno. El gobierno tiene la tercera menor fracción, tenía en aquel momento, porque estaba Liberación con 17, Restauración Nacional con 14, después el gobierno con 10 diputados. O sea, el gobierno tenía apenas la tercera fracción. Y no había un líder claro en Liberación Nacional con quien sentarse a conversar. Si se sentaban a conversar con Antonio Álvarez, resulta que como no ganó, los diputados ya no le deben nada, entonces tampoco siguen el liderazgo de él, ¿verdad? Correcto. Entonces, es muy importante que todos los candidatos presidenciales vayan en doble postulación, de manera que si no logran la presidencia de la República puedan ir a la Asamblea a ser coherentes con su discurso y a impulsar desde la Asamblea Legislativa lo que propusieron que iban a hacer. Ahora, ideológicamente, ¿ambos partidos tienen coincidencias? Así es, enormes coincidencias. ¿Por dónde coinciden? En la lectura de cuáles son los principales problemas del país y en el diagnóstico, por supuesto, que este país está sobrediagnosticado, pero sobre todo en la convicción de cómo se resuelven esos problemas. ¿Cómo se resuelve el problema del desempleo? ¿Cómo se resuelve el problema de la pobreza? ¿Cómo se le empieza a entrar a un problema tan complejo y difícil de resolver como es el de la inseguridad? ¿Cómo resolvemos los problemas del día a día de los costarricenses? ¿Cómo hacemos para atacar el altísimo costo de la vida? Y en todos esos temas la coincidencia es prácticamente absoluta. Y entonces uno dice, ok, habrá otros temas en los que no estemos totalmente de acuerdo, pero ninguno de esos temas en los que no estamos de acuerdo son los que van a resolver los problemas de los costarricenses, sobre todo ahora después de la pandemia, que se agravaron los problemas sociales del país. Y entonces, teniendo acuerdos tan grandes en lo esencial, en lo primordial para poner este país a crecer otra vez, para poner la economía de Costa Rica a crecer, para poder generar empleo y oportunidades para todos los costarricenses, ahí estamos totalmente de acuerdo. Claro, sos consciente, y me imagino que lo serás, de que el 2022 no es un año totalmente atípico. El que reciba la presidencia de la República o el que empiece a trabajar en cualquier puesto a favor de nuestro país va a recibir un país muy empobrecido, muy complicado, con un nivel de desempleo que ronda, creo que es el 18%, con un nivel de desánimo también muy grande en la gente, de desconfianza. Es decir, no es lo mismo que hace 4 años. Y precisamente por eso, Evelyn, este es el tiempo de que los valientes den un paso adelante y digan, aquí estoy, no le tengo miedo a los problemas, vengo a solucionarlos, pero no vengo con las recetas de siempre. No vengo a crear más instituciones para seguir complicando complicando el trabajo gubernamental, pero también complicando el trabajo del sector productivo, ¿verdad? Entonces, sobre todo recalcar que en las condiciones en las que se encuentra el país y en las que va a quedar el país cuando termine este gobierno, es importantísimo que sepamos a la hora de ir a las elecciones no desviar la atención con temas que
polarizan a la sociedad, pero no nos resuelven problemas de desempleo y hambre. Problemas que no ponen arroz y frijoles en los platos de todos los chiquitos. Como ocurrió en el 2018, que la sociedad se decantó, la mayoría de la gente se decantó por el matrimonio igualitario, por la cuestión de la religión. De hecho, se lo preguntaba a Fabricio Alvarado el lunes. Bueno, eso fue lo que hizo que el péndulo se inclinara por los dos Alvarados. Así es. Es decir, el tema de los derechos humanos, que no lo estoy desvalorizando para nada, pero pues no trae arroz y frijoles a la mesa. Y lo que hace falta ahora es priorizar. Y nos toca a nosotros, ciudadanos. Es decir, no son ellos políticos los que ellos nos pueden informar de sus planes de gobierno, pero nosotros también tenemos que estar ávidos de esa información. Así es. Definitivamente, o sea, al final de cuentas, el ciudadano es libre de elegir y de escoger y de decidir a quién apoya y por qué motivo, ¿verdad? A nosotros lo que nos toca es hacer el llamado de conciencia de que este es el momento para escoger, entendiendo quién verdaderamente propone resolver los problemas de Costa Rica y quién lo que hace es venir con cantos de sirena para engañarnos y desviar la atención y que no tiene verdaderas soluciones para el país. Claro, Eli, pero también cuando uno lee que tu partido es liberal, la gente puede decir, bueno, es liberal, ¿qué quiere? ¿Privatizar todo? A ver, nuestro partido se llama Liberal Progresista. El de Mario Redondo se llama Demócrata Cristiano, ¿verdad? Si un partido liberal y un partido cristiano se pueden poner de acuerdo. Qué complicado. Pero vieras que estamos muy avanzados, muy adelantados en ese acuerdo. Pero si nosotros nos podemos poner de acuerdo y tener la madurez de decir, mire, en tales y tales temas tenemos algunas diferencias, pero ninguno de esos temas va a resolver los problemas de fondo de Costa Rica. Por lo tanto, no es lo que vamos a promover. Lo que sí vamos a promover es aquello en lo que estamos de acuerdo. Entonces, si dos partidos así pueden ponerse de acuerdo, yo creo que toda la sociedad costarricense debería poder ponerse de acuerdo para señalar un rumbo, marcar un rumbo y empezar a avanzar como sociedad. Es que estamos estancados. La frase del nadadito de perro, que ya tiene 40 años de haber sido acuñada por don Eduardo Lizano, cada día se vuelve más asfixiante, ¿verdad? Porque el nadadito de perro sí nos tiene ahora ahí atascados en medio de un mar donde no podemos avanzar. Liberalismo, Evelyn, no quiere decir desmantelar el aparato estatal. Liberalismo lo que sí quiere decir es que hay que entender que los ciudadanos deberían de ser el centro de atención de toda la política pública, que no podemos seguir formulando política pública con base en el principio de la defensa de X o Y institución, si esas instituciones ya no están dándole los resultados a la ciudadanía que la ciudadanía demanda. Porque entonces, si dijéramos el liberalismo no se puede porque propone cerrar instituciones, bueno, ¿qué hacemos con Recope? Mantenemos Recope abierto solo por el prurito de que los liberales son malos. ¿Qué hacemos con Otón Solís? Le ponemos la etiqueta de liberal porque Otón Solís propuso fusionar 23 instituciones en una sola. No podemos seguir en ese nivel de discusión ideológica que de nada le sirve al país, que nos desvía de prestarle la atención a cuáles son las soluciones que se están proponiendo. Lo que propuso Otón Solís en aquel momento y que nosotros estamos dispuestos a levantar como una bandera propia, no merecía ser analizado en términos de si es liberal, si es socialdemócrata, si es estatista. Lo que merecía era ser analizado para que uno dijera, mire, sí, Otón Solís en condiciones normales hubiera dicho, creemos otra institución, pero ya se dio cuenta de que eso es insostenible. Porque ya teníamos el agua hasta el cuello. Porque ya no es una situación de ideología, Evelyn, es una situación de realidad. El andamiaje estatal costarricense está ahogando a la economía costarricense. Entonces, Eli, ¿qué proponen ustedes? ¿Una reforma del Estado? Una reforma del Estado. ¿Sí? Sí, claro. Por ejemplo, Evelyn, una propuesta que llevamos es crear un Ministerio de la Producción, fusionando el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Pesca y Acuicultura, el Ministerio de Industria y Comercio, el Instituto Costarricense de Turismo. Fusionarlos en una sola institución. En vez de tener 2 ministros y 2 presidentes ejecutivos, vamos a tener solo un ministro.
En vez de tener 2 juntas directivas, la de Incopesca y la del ICT, no vamos a tener ninguna junta directiva porque es un ministerio de la producción. En vez de tener 4 departamentos legales, 4 departamentos de recursos humanos, 4 departamentos de proveeduría institucional, vamos a tener 1 de cada uno. Entonces, se genera un ahorro en las capas burocráticas de arriba, pero los servicios que brindan las instituciones se siguen brindando. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender que un técnico agropecuario entienda las necesidades de un empresario hotelero, por ejemplo. Entonces, a la hora de fusionar estas entidades, los servicios que da el ICT permanecen, los servicios que da el MAG permanecen, más allá de que haya que revisar cuáles de esas funciones ya tampoco sirven para nada, pero en términos generales, los servicios que da el Ministerio de Industria y Comercio permanecen, ¿verdad? Entonces, el ahorro es en pura burocracia. Y ni siquiera, Evelyn, hace falta despedir gran cantidad de funcionarios. Eso te iba a preguntar, porque bueno, hay que pagarles prestaciones y también pues se va a disparar el desempleo que ya de por sí está alto. Pero ojo, Evelyn, ¿cuáles son los puestos que yo describí que podrían dejar de ser necesarios? Departamentos legales, no necesitamos 4 departamentos legales, proveeduría institucional. Bueno, resulta que cuando nos ponemos a analizar en otras instituciones cuáles son los principales obstáculos, por ejemplo, en el MOP, uno de los principales obstáculos es no hay suficiente personal para llevar adelante las expropiaciones. Okay, si yo tengo abogados en 4 instituciones que no necesito, los agarro, o sea, fusiono esas entidades, los abogados que me sobran, los meto a una capacitación, 3, 4, 6 meses, para enseñarles todo lo que necesiten saber acerca de procesos de expropiación, y los traslado al MOP, o al CONAVI, o al Consejo de Concesiones, para que se dediquen a hacer las expropiaciones y que entonces los proyectos de infraestructura puedan avanzar. Entonces, ni siquiera se trata de despedir al personal, Evelyn, se trata de poner al personal donde sí es necesario y quitarlo donde más bien está estorbando. Entonces, ni siquiera es una propuesta que va a resultar en grandes índices de desempleo, por el contrario, es una propuesta que vendría a simplificarle la vida al sector productivo. No sé si da tiempo, puedo... No, Eli, te voy a hacer, quiero irme a una pausa y te dejo con esta pregunta para que cuando regresemos sí da tiempo para lo que quieras desarrollar, pero tengo que hacer una pausa y me dicen lo siguiente: doña Evelyn, está bien, son una alternativa nueva y fresca. La pregunta sería, ¿cuál es el equipo humano que los acompañaría a don Eli y don Mario en un eventual triunfo? Porque esa ha sido la mayor debilidad de los últimos gobiernos, la inexperiencia gubernamental. Saludos. Qué lástima que no me dice quién me está escribiendo, pero ahí te dejo la pregunta para que me la contestes. Son las 3:39, me voy a una pausa y regresamos con la respuesta. Son las 3:40, converso con el economista Eli Feinsack. Hablamos acerca, de una alianza entre su partido y el Partido Demócrata Cristiano de Mario Redondo. Todavía no se han puesto de acuerdo, están limando todavía los últimos detalles acerca de quién iría por qué, es decir, quién iría por la diputación, quién iría por la presidencia, pero me dice Eli que eso no es lo más importante en este momento, lo que más importa es el cómo. Entonces, un estimable oyente le pregunta a Eli, ¿quién sería su equipo? Porque bueno, ellos dos son muy buenos, dice él, o ella, no me dice el nombre, pero ¿quiénes le acompañarían? Y a mí me parece, qué bien, me está firmando, y ya te digo quién es la persona. Mientras tanto le podemos, las disculpas del caso, a Germán Espinosa. Don Germán, es una muy buena pregunta, porque de verdad el equipo que acompaña a un líder es fundamental, y también es fundamental, Eli, que la persona que aspira a la presidencia lo diga antes. Ahora es bueno que lo digan antes. Yo sé que no quieren quemar los nombres y yo sé que en la política tradicional no se suele hacer, pero hay cosas que hay que cambiar porque no funcionaban. Sí, yo creo que la pregunta de don Germán es importantísima y valiosísima. Y también creo en lo que acabas de decir, Evelyn. Yo creo que los aspirantes a gobernar debemos de revelar a la población quién es el equipo que nos acompaña.
que no es lo mismo que agarrar y decir mi ministro de Hacienda va a ser tal y mi ministra de Infraestructura va a ser tal otra, no. Es agarrar y decir, ok, este es mi equipo de infraestructura, este es mi equipo de económico, etcétera, ¿verdad? Estamos a 8 o 9 meses de las elecciones. Que no es nada, ¿verdad? Que no es nada, pero que todavía hay tiempo para revelar quiénes son esos equipos. Nosotros, la coalición que estamos formando entre Alianza Demócrata Cristiana y Liberal Progresista, vamos a hacer un anuncio público en las próximas 2 o 3 semanas, ya formalizando la noticia, ¿verdad? Dándole a conocer al público costarricense cómo se armó esa coalición, ¿verdad? Y también dando a conocer parte del equipo que nos está acompañando. Te puedo decir, Evelyn, que en este momento nosotros tenemos 34 mesas de trabajo en todas las áreas, ¿verdad? En agricultura, juventud, en deportes, en mujer, en infraestructura, en transportes, en economía, etcétera. Ya tenemos 34 mesas de trabajo andando. Hemos armado algunos equipos verdaderamente de lujo. En este momento todavía no puedo revelar los nombres. De aquí a 2 o 3 semanas ya se sabrán. ¿Aquí me los vas a decir, Eli? Por supuesto que sí, porque los vamos a decir públicamente. Pero bueno, ok, pero tendremos una entrevista también concertada para analizar esos nombres. Con todo gusto, por supuesto que sí, con todo gusto. Pero, como te digo, en 2 o 3 semanas vamos a dar a conocer por lo menos esa primera parte del equipo, y estoy seguro, Evelyn, de que los costarricenses se van a sorprender. En primer lugar, porque estamos armando un equipo de gente conocedora en cada uno de sus campos, expertos, la mayoría profesionales, pero no solo profesionales, hay campos en los que es importantísima la práctica también, ¿verdad? Pero no son las caras de siempre, no son los que la gente diría, a la pucha, pero ese maje ya fue ministro 3 veces y no hizo lo que ahora dice que va a hacer, ¿verdad? Sino que son personas que ya se han constituido en referentes en sus respectivos campos, que son reconocidos, muchos de ellos reconocidos ya a nivel de la sociedad costarricense, y que es lo que yo llamo la próxima generación de líderes que necesita asumir las riendas de este país. Y verdaderamente, Evelyn, hay una colección, una cantidad de nombres que yo creo que de entre 15 días o 3 semanas me lo vas a decir, tenías razón, Eli, esto es impresionante. Lamento en este momento no poder revelarlo, pero sí, don Germán, le aseguro que esa ha sido una de nuestras preocupaciones. Mario Redondo y yo, desde que empezamos a conversar de esto, dijimos una cosa muy interesante, y fue: yo estoy perfectamente cómodo con que el otro sea el candidato presidencial. Es decir, si Mario Redondo es el candidato, va a contar con mi apoyo a pie juntillas, sin ambajes. Y si yo soy el candidato, Mario Redondo me va a apoyar a pie juntillas y sin ambajes, ¿verdad? Eso fue lo primero. Y lo segundo es, ninguno de nosotros quiere ser el próximo Luis Guillermo Solís. El irresponsable que llegó a la primera semana de abril, ganó las elecciones en la segunda ronda, se fue a descansar por un par de días, y de pronto 3 días después de la segunda votación se sentó a pensar cómo iba a ser un equipo de gobierno, y no tenía, y se notó los 4 años, no tenía un equipo de gobierno. No solo no tenía equipo en el sentido de que no era un equipo, sino que era un rejuntado de gente, sino que además era un rejuntado de personas, ojo, algunos de ellos excelentes profesionales en sus respectivos campos, pero personas que nunca habían administrado, Evelyn, ni una pulpería. Y entonces yo no puedo cuestionar las ¿cómo se llama? Las credenciales académicas, por ejemplo, de quien fue el ministro de Vivienda o de quien fue el ministro de Ambiente. No puedo, son profesionales de altísimo nivel, reconocidos a nivel internacional. Pero académicos que no saben cómo manejar una institución, etcétera, que no conocen la realidad del día a día del costarricense promedio, que le cuesta llegar a fin de mes, ¿verdad? Entonces, con esa convicción nos dimos a la tarea de no solo juntar 2 partidos políticos
como son Alianza Demócrata Cristiana y el Liberal Progresista, sino que hemos estado llamando e incorporando a personas de la sociedad civil, tanto del sector privado como de la academia. ¿Y de otros partidos? Bueno, gente que ¿Han tenido que hacerlo o que lo han hecho? Gente que estuvo en otros partidos políticos. ¿Que les han acercado? Sí, claro. A ver, hay mucha gente en la Unidad Social Cristiana que está absolutamente disconforme con la oferta electoral de ese partido. Hay mucha gente en Liberación Nacional que no están tan claros de quién va a ser el candidato y si ¿Vos sí estás claro de quién va a ser el candidato el próximo domingo? ¿Vos sí tenés más o menos una cierta certeza? Bueno, yo creo que las encuestas han sido bastante enfáticas. Y la pregunta sería, ¿cualquiera de ustedes dos podría verse en una contienda contra ese candidato? ¿Y por qué no? Pero no te pregunto. No, contra José María Figueres. A ver, cuando uno se lanza a la presidencia de la República, uno no escoge quiénes son sus rivales, uno escoge quién lo acompaña a uno en esta ruta. Y con la clase de equipo que nosotros estamos armando, Evelyn, yo estoy seguro, con la confianza suficiente de que nuestra coalición y el candidato de nuestra coalición se podrá ver de tú a tú contra cualquier candidato, no importa si es Figueres, no importa si es Linet Saborío, si es Pedro Muñoz, el que sea, Fabricio Thompson, quien sea. El que sea, el que escoja cada uno de los partidos, contra ese o esa habrá que lidiar, ¿verdad? Y estamos seguros de que, uno, tenemos mejor equipo y dos, tenemos mejores propuestas. Yo termino las entrevistas a los precandidatos o candidatos, aspirantes, preguntándoles cuál ha sido el mejor consejo que les han dado en la vida y quién. Ay, Evelyn. Hay uno que me dieron cuando yo iba a entrar en la política. No en la política, cuando yo iba a entrar a la función pública, hace 23 años. Y fue mi papá en su lecho de muerte, que me dijo él y me dice: todas las personas tienen precio. Si usted no quiere encontrar cuál es el suyo, levántese apenas empiece a hablar de ese tema. No se quede a escuchar. Nunca se ponga en una situación en la que usted tenga que comprometer sus principios. Y dicho y hecho, ¿verdad? Lo he seguido, ese consejo, en mi vida pública y lo he seguido en mi vida privada. Nunca he permitido que nadie me llegue a ofrecer algo indebido, apenas algo sugiere que por ahí va la conversación, yo me levanto y digo: señores, esta conversación llegó hasta acá, ninguno de ustedes quiere decir la próxima palabra, porque lo que sigue es que yo denuncie. Así que mejor se lo guardan, ¿verdad? Y bajo ese principio, vieras que me ha ahorrado muchísimos dolores de cabeza, me ha permitido dormir tranquilo, pero sobre todo, Evelyn, la humildad de reconocer que todos pueden fallar, y que entonces, si sabemos de antemano que podemos fallar, lo mejor que podemos hacer es no ponernos en la situación que nos pueda llevar a fallar de esa manera. Vámonos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel, por 3 razones. Hemos conversado hoy con Eli Feinsack, economista, y bueno, mi cereza en el pastel es porque hemos descubierto muchas cosas que no sabíamos. Habíamos oído hablar acerca de esta alianza que se estaba gestando entre Eli y Mario Redondo, pero bueno, ya la sabemos como cierta, como una realidad. Mi cereza en el pastel por las alianzas, aunque vengan de ideologías e incluso de creencias diferentes, porque es más lo que nos une que lo que nos divide. ¿Tu cereza? Yo pongo mi cereza en el pastel por la Costa Rica que puede llegar a ser, por una Costa Rica que pierda el temor a hacer las reformas necesarias para mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses, por una Costa Rica que se decida finalmente a dejar el pasado en los libros de historia
y a agarrar el toro por los cuernos para entrarle al presente y al futuro, una vez más, para mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses. Costa Rica es un país con un potencial enorme, con una capacidad impresionante de salir adelante, pero precisamente ese diálogo y esas alianzas entre quienes tenemos diferencias, pero reconocemos que es más lo que nos une, es el espíritu que debe permear en este proceso electoral. Y no permitir que nos polaricemos por esas diferencias, ¿verdad? Porque eso ha sido lo que nos ha venido sucediendo. Así es. Nos hemos polarizado, nuestra sociedad como tal se ha polarizado por las diferencias y hemos sido incapaces de encontrar esos puentes. Y yo creo que por ahí es por donde debemos empezar. Definitivamente que sí, definitivamente que sí. E insisto, el hecho de tener en una sola conformación política a dos partidos que en esos temas estarían en lados opuestos de la discusión, es una garantía de que nosotros no vamos a permitir que esa discusión se polarice, porque entendemos que lo que nos une es mucho más importante que lo que nos separa. Muchas gracias, Eli, y muchas gracias a ustedes. Espero que sigan disfrutando de una muy buena tarde. Ahora los dejamos en compañía de... ¿Con qué vamos? Con Punto Decisivo. Que disfruten ustedes de una muy buena tarde, repito, y recuerden que a las 5 hay más noticias.